Hoy celebramos el Día de las Madres aquí en la iglesia local. ¿Cuántas madrecitas hay? Levante la mano. ¿Cuántas madres se pueden colocar en pie un momento? Todas las madres que están acá. Madres hermosas. Por acá yo vi más manos levantadas. Todas las madres, todas las madres. ¿Ah? ¿Qué criosas? ¿Qué tal si le da un aplauso a todas las madres? Pueden sentarse. Las madres son valientes, las madres son espectaculares porque ellas casi siempre, no todas las veces, pero casi siempre sufren más que todos los miembros de la familia, ¿cierto? Las madres, las mujeres, durante toda la historia de la humanidad han sido discriminadas. El corazón del hombre, manifestando su pecado, ha hecho que las mujeres sean oprimidas. Por eso las mujeres se han tenido que levantar en algunos puntos de la historia, y aún en la Biblia, la historia de la Biblia nos muestra discriminaciones que hubo históricamente en contra de la mujer. Pero también vemos a un Dios amoroso que durante esa misma historia ha mostrado el privilegio de su amor a las mujeres. Y hoy quiero hablar de eso. Quiero hablar de Jesús y la familia. Jesús y la familia. Cómo la Biblia ha traído una explicación exacta desde el Antiguo Testamento de cómo eran tratadas las mujeres. Y dice la historia bíblica y muchos historiadores que la Biblia nos relata a nosotros aspectos dentro de la ley, aspectos desde Adán, desde Eva, donde la mujer de una u otra manera salió afectada por causa del pecado y de la desobediencia del hombre. Muchas cosas distorsionadas que aún personajes bíblicos distorsionaron en el entendimiento de la mujer. Algún día vamos a tener el privilegio de estudiar desde Génesis qué nos dice la Biblia acerca de la mujer, qué nos dice la ley acerca de la mujer. Hoy vamos a tocar algunos aspectos del Nuevo Testamento, ¿sí? Después de tanta discriminación, no solamente social, sino también espiritual, Jesús viene a darle una nueva vida y el verdadero sentido a la mujer, y el verdadero sentido a los niños, y el verdadero sentido a la familia. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que si en la antigüedad un hombre discriminaba a las mujeres, o era necesario que por causa de algunas dificultades familiares el hombre tenía que tener muchas mujeres, ya para nosotros en Cristo eso no aplica. Si el hombre podía tener esclavas, ya para nosotros eso hoy no aplica, ¿cierto? Si el hombre podía ser tratado distinto cuando pecaba a como era tratada la mujer, ya eso hoy no aplica, ¿cierto? En Cristo ahora tenemos una nueva vida, y en Cristo es la consumación de las promesas del amor de Dios para con la familia. Y Jesús validó la institución familiar. Es más, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él podía llegar a la tierra como Superman, ¿cierto? ¿Cómo llegó Superman? La historia de Superman en una nave. ¿Ese qué Superman es? ¿En una nave? En un meteorito, ¿no era? ¿Cierto? Sí. Estás viendo muchos Vengadores y cosas de eso. Y Jesús podía venir en un meteorito o en qué sé yo, de otra forma, o podía aparecer. Pero Jesús
en la soberanía de Dios llega al mundo a través de la familia, ¿cierto? Jesús tuvo una madre, tuvo un padre que respetó mucho a su mamá. Yo digo que José fue es uno de los hombres más ejemplares en la Biblia, porque a pesar de que por la ley él podía despreciar a María, no lo hizo, sino que él la guardó, y dice, para guardar su nombre delante del pueblo, ¿sí? Su honra. Respetó tanto a María, a pesar de que María debía ser apedreada por el cuento chino con el que vino, que había sido embarazada por el Espíritu Santo. Nadie se lo creyó. José lo creyó, y aquellos que habían sido llamados por Dios creyeron. Y tan cuento chino es que nosotros lo creímos y lo creemos, ¿cierto? Imagínense. Creemos que Jesús vino a través de una virgen. Creemos, por lo que dice la Biblia también, de que esa validación de Jesús de la familia se da con sus hermanos. Hay mucha gente que dice que Jesús no tuvo hermanos. Pues la Biblia dice todo lo contrario. Jesús tuvo hermanos, y lo vamos a ver hoy. Yo te invito a que abras Mateo capítulo 13 y vamos a esta cita del apóstol Mateo. 13, 53 al 58 dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sabía usted que Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas? ¿Sí sabía eso? Y Judas, pero no era el tesorero, el que le robaba, no. Un Judas bien. No gustaba de él, pero no le robaba, por lo menos. ¿Ah? ¿Un Judas qué? Firme, sí. No están todos sus hermanas con nosotros. O sea, Jesús no solamente tenía hermanos, sino que tenía hermanas también. Es Dios validando la importancia de la familia a través del Mesías. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús, en medio de la validación de la familia y en medio de todos estos escritos apostólicos que nos han llegado a nosotros debemos abrir nuestro corazón para saber que Dios tiene un propósito con la familia. Ahora, el significado de familia en la Biblia tiene muchos aspectos. Uno de los significados de la palabra familia es tribu. Tribu. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de que las familias se distribuyeron en tribus, habla todo lo referente a los clanes. ¿Sí? También habla del núcleo familiar. Eso vino después. En principio la familia era linaje, es decir, la familia de David era un linaje completo. Y siempre las referencias bíblicas nos dicen Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, ¿cómo se llama tu papá? César, ¿cómo se llama tu papá? Para ponerle un ejemplo. César. Tu abuelo, Eduardo. ¿Y tu bisabuelo? No sabe. Supongamos que se llama César Eduardo. Entonces digo: César Eduardo, hijo de César, nieto de Eduardo, bisnieto de César Eduardo. Y así se conocía a la gente, ¿no? Y cuando una persona se presentaba ante la sociedad era: el hijo fulanito, el hijo de tal, hijo de tal. ¿Sí? Linaje, ese era el sentido de familia. A medida que la modernidad nos ha ido arropando, la familia se ha ido reduciendo. Es más, ya la gente no quiere tener hijos, ¿cierto? La sociedad ha cambiado y todo esto tiene varias razones. Una de ellas es el nacimiento de las ciudades y de las grandes ciudades, la industrialización moderna y la industrialización antigua. Es más,
la Biblia nos habla de que el primero que construyó una ciudad, ¿quién fue? El hijo de Caín, ¿cierto? Tubal-Caín. Y dice que en esas ciudades que eran construidas de hierro, empezó la gente a pecar. Y la historia de la familia viene arrastrada por muchos de esos aspectos, hasta llegar al día de hoy, donde hay una confrontación entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, como enseña la Escritura y lo hemos estudiado, ¿cierto? La manifestación de los hijos de Dios ahora en la tierra es la manifestación de la iglesia de Cristo con sus principios que Cristo nos dejó hace 2000 años y que se mantienen. Amén. Es decir, la institución de la familia en la tierra para la iglesia de Cristo tiene que ver con la institución de la misma persona de Jesús sobre los hijos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros, las variaciones que la sociedad le pueda dar a la familia no aplican. Para nosotros es lo que Jesús nos enseñó, lo que realmente es la palabra de Dios. Jesús tenía a sus hermanos, vivió y creció con sus hermanos y sus hermanas, aunque ellos no creían que él era el Mesías. En principio, después creyeron. Vamos a Hechos, capítulo 1. Versículo 12 en adelante, y vamos a entender paralelamente cómo en el principio los hermanos de Jesús no creían, y mire lo que sucede ahora. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién más? Y sus hermanitos. Y probablemente sus hermanas también. Entonces después, cuando Jesús ya había muerto, ¿quién estaba reunido? Aquellos que habían negado la deidad de Jesús en su propia casa. Ahora sí creyeron, porque ellos vivieron todo el tiempo con Jesús y escucharon las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús no se había revelado al mundo, ya Jesús estaba en la casa todos los días con sus hermanos, creciendo en sabiduría. Entonces imagínense cómo era una comida al lado de Jesús, de sus hermanitos. Fueron creciendo. Imagínense cómo era vivir con el Mesías, con tanta sabiduría que emanaba. ¿Será que Jesús hablaba de esas cosas que un día habló con los sacerdotes a los 12 años? Obvio que sí. Mire que la historia bíblica nos enseña que de cuando un judío cumple los 12 años, desde los 13 años en adelante, ya empezaba a gozar ciertas libertades. Es más, desde los 12 años en adelante ya se empezaba a preparar tanto a las mujeres como a los hombres para sus matrimonios. Y luego a los 18 años ya venía la parte de los esponsales, ser esposos, guardarse un tiempo y luego casarse. Pero los judíos preparaban a sus familias, compartían la escritura todos los días. Los judíos escribían o escriben todavía en los muros de sus casas la Torá, la palabra de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia, casi todos los judíos desde niños se los saben, se los aprenden, la ley, la Torá, y se los enseñan. Así era la familia de Jesús. Y la validación de la vida de Jesús se confirma con lo que Él hizo y con lo que Él manifestó. Él no abolió la familia. ¿Sabe usted que en Bogotá ya existen las iglesias iglesias cristianas, entre comillas, que invalidan a la familia? Y ya tenemos en Chapinero iglesias cristianas homosexuales. ¿Cierto?
Eso es noticia pública. Antes no había. Ya en Colombia hay varias iglesias homosexuales. ¿Son cristianos? No. ¿Son bíblicos? No. Están aboliendo lo que el Señor enseñó acerca de la familia. Están aboliendo lo que el Señor enseñó acerca de la integridad de una familia y que desde el seno de la familia nace todo. La voluntad de Dios es la estructura firme de la familia. La voluntad de Satanás es todo lo contrario, que la familia esté totalmente desintegrada. Esa es la voluntad de Satanás. Y desde el principio, cuando Dios da la visión, al hombre les dice: fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Y el mandamiento se los da tanto a la mujer como al hombre en igualdad. Y ambos sojuzgaban la tierra, y ambos estaban en el orden. Y a causa del pecado, toda la sociedad y la familia ha sido distorsionada. Y hasta el punto de hoy, donde ya aún los cristianos no quieren tener familias integradas o familias integrales. Es decir, parece que si una persona tiene 6, 7, 8 hijos, lo criticamos, ¿cierto? Es normal criticarlo y decirle: no, usted va en contra de la sociedad, porque la sociedad enseña que usted tiene que tener un hijo, porque no hay plata para tanta gente, no hay cama para tanta gente. Pero ¿enseña la Escritura eso? No. La misma sociedad, el mismo pecado y la dureza del corazón de los hombres nos ha llevado a ese extremo. Entonces decimos: es irresponsable traer hijos al mundo en un mundo como hoy. Eso no es bíblico, ni es de Dios. Si Dios trata a la familia de manera distinta, ¿qué son los hijos según la Escritura? Herencia de Jehová. ¿Qué más son los hijos? La extensión de la gloria de Dios sobre la tierra. Y eso sí lo entienden los musulmanes. Dígale a un musulmán que no tenga hijos, lo mata. Porque para el musulmán el linaje y la familia es según la Torá. Ellos quieren extender la fe a todas las naciones a través de sus hijos. Porque ellos saben que donde hay un musulmán, ahí está Mohamed o Mahoma. Nosotros los cristianos hemos cambiado los principios. Todas las iglesias piensan distinto. Todos tenemos doctrinas distintas. Todos pensamos diferente. Utilizamos una psicología distinta. Utilizamos términos distintos. Y al fin y al cabo, a veces menospreciando la familia, la humildad y el amor que debe haber dentro de la familia. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Usted quiere ser feliz en su familia? ¿Quién no quiere ser feliz? Qué bueno levantarse uno en la mañana y todo en la casa sonriendo, abrazándose. ¿No le gustaría a usted eso? En vez de peloteras, peleas, bulla, escándalo, rabia, llamadas importunadas de los sobrinos, de los tíos, de los cuñados, esa gente chismosa que una vez tiene en la familia, que lo que hacen es quitarle la paz a uno. Yo no sé si a usted le pasa eso. No. Gente que se quiere meter en el núcleo familiar donde nadie lo ha llamado. Gente que quiere venir a enseñarle cómo criar a sus hijos donde nadie lo ha llamado, ¿cierto? Y esos problemas y esas cosas, esas telarañas que se tejen en medio de los problemas familiares. Y lamentablemente, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia cristiana, sufrimos de eso. Pero es porque por un mal entendimiento de Cristo dentro de la familia. Jesús dijo unas palabras una vez. Dijo: yo no he venido a traer paz, sino que he venido a traer guerra. El padre contra los hijos y los hijos contra los padres. ¿Por qué? Por causa de Él. Porque la paz de Cristo dentro de la familia produce guerra contra los que no son hijos de Dios. Es una guerra espiritual. No quiere decir que Jesús vino a darnos armas para que le golpeáramos una trompada en la cara a la mamá. No. Por causa de la fe y por causa de ser santos, los que no son hijos de Dios te van a despreciar. A Él le pasó. Ese es el sentido.
Pero cuando todos entienden la voluntad de Dios en la familia, hay paz. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y en el seno de la familia, cuando Jesús se entrona, todo marcha bien, aún en medio de las dificultades. Cuando Jesús se entrona en la mesa, cuando Jesús es el centro de mi cena, de mi desayuno y de mi almuerzo, todo cambia, porque la guerra se convierte en paz. Amén. El Señor cambia todo, mis hermanos. El Señor cambia los corazones, y cuando el Señor cambia los corazones, sucede lo que sucedió aquí. Entonces, como dice acá, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, aquellos que no comulgaban con él, ahora estaban, ¿qué estaban haciendo? Orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Ahora una familia restaurada. Ahora ya no estaban desunidos, sino que la muerte de Jesús los había unido. Y luego, si leemos Hechos, podemos ver el desarrollo de qué hacían los hermanos de Jesús con la iglesia y la madre de Jesús. Vamos a leer Lucas 2:52. Jesús experimentó una niñez de crecimiento integral, tanto físico como intelectual, social y espiritual. Dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Usted se puede imaginar a un Jesús que desde niño era un hombrecito lleno de gracia. Si la Biblia lo dice, es porque así es. Ese versículo 52 del capítulo 2 nos enseña a nosotros que el crecimiento de Jesús dentro de la familia fue un crecimiento integral y quedó como un ejemplo para nosotros. Los hijos dentro de la casa, ¿cómo deben crecer? En sabiduría. Deben crecer en estatura, aunque algunos nos quedamos en la estatura promedio de Transmilenio. Otros más bajitos. No hay problema. Por lo menos crecen unos centímetros hasta donde Dios le permita crecer. Pero deben crecer en gracia también. O sea, los hijos, la familia debe crecer en el poder de la gracia del Señor. ¿Qué es crecer en el poder de la gracia? Una confianza plena en Jesús. Siempre les he contado la historia y la voy a repetir de un pastor misionero que llegó aquí a Colombia, y resulta que el misionero estaba con lo justo y llevaban ya varios días comiendo la misma cosa en la mesa. Creo que eran frijoles con arroz y huevo, y comían todos los días, y tenía una niña de 5 años. Y la niña un día se levantó que no quería comer. Y yo no voy a comer lo mismo, papá. Yo no quiero eso. Todos los días la misma comida. Todos los días frijol, no voy a comer. Y el papá no tenía dinero para comprar carnes y otras cosas. Y dijo, bueno, hija, está bien. Listo. Entonces, cuando llegó la siguiente comida, sirvieron a la mesa a todos los hermanitos, y a ella no le sirvieron la comida, sino que le dejaron el plato vacío. Oraron y empezaron a comer. Cuando ella ve que todos están comiendo, ella dice, ¡ay, mi comida! Dice, no, para ti hoy no hay comida, hija, porque tú eres desagradecida con Dios y con la provisión que Él nos ha dado a nosotros. Porque eso es lo que Dios nos ha provisto y todos estamos agradecidos con Dios, menos tú. Y como tú no quieres esa comida, entonces no hay más. Entonces no te toca comer ahorita. Cuando tengamos, comes.
Y empieza a llorar esa niña, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y al final termina pidiéndole perdón al papá y aprendiendo la enseñanza. Eso es crecer en gracia, en la gracia del Señor. Que una familia entiende que todo lo que tenemos es por la provisión de Dios, no por nuestras fuerzas, no por mi orgullo, por mi trabajo. Sabes, hay gente que tiene un buen trabajo hoy, pero si el día de mañana tiene una discapacidad y ya no puede trabajar, a cualquiera de nosotros nos puede suceder eso, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a destruir la familia o nos vamos a unir más? Hay familias que cuando tienen una dificultad física de alguno de los miembros, todo se acaba. Todo se acaba. En estos días estoy atendiendo una familia que dependía de un muchacho de 25 años y lo mataron. Y ahora todos me dicen, es que todos dependíamos de él. Todos dependíamos de él. Todos dependíamos de él. Y sobre él, alrededor de él giraba todo. Pero ¿qué tal si la familia no gira alrededor de una persona de nosotros, sino alrededor de Jesús? Y el día que falte el papá o el día que falte la mamá, vamos a estar íntegros, porque es Jesús el que sustenta a la familia. Porque todos estamos creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura los niños. Es diferente cuando Jesús es el centro de la familia a cuando es nuestro orgullo, nuestro trabajo, nuestro dinero o nuestra escasez. Amén. Vamos a leer Lucas 9:58 para que veamos en el mismo Lucas estas palabras fuertes de Jesús. Dice: y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Estamos hablando del Jesús ya de 30 años, el que había salido al ministerio, el que dejó su casa por causa de servir al Señor. Ahora no tenía casa, tenía su oficio de rabino, pero no tenía un hogar fijo por causa de la misión que tenía. Vamos a leer Mateo 8:14 para que veamos entonces cómo vivía, cómo era que él se sustentaba. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, perdón. 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Poder leer en Marcos 1 y en Lucas 4 y vamos a encontrar que Jesús, donde iba caminando en cada lugar, ahí hallaba habitación. Vemos cómo los apóstoles tenían sus familias. Pedro tenía su familia. Mateo tenía su familia. De todos los apóstoles, el único, según la Escritura, que decide quedarse soltero, ¿quién es? Pablo. Jesús en las casas. Vamos a ver ahora sí Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús era recibido en las casas. Marta estaba con su familia y ahí Jesús se quedaba. Cuando Jesús le predica a los samaritanos, se queda 2 días ahí en las casas de ellos.
Y así era el itinerario de Jesús. Ahora, vamos a leer dentro de los milagros que Él hace, Juan 2, 1, 12. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hace? Convirtió el agua en vino. Juan 2, 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y luego viene el milagro. El primer milagro de Jesús es en una boda. ¿Y qué significa una boda? Familia. Y iba con todo su combo, ¿no? Los discípulos fueron invitados también. Es decir, que la gente que los invitó, lo más probable es que simpatizaban con el evangelio. Y Jesús interviene en su primer milagro público en una boda. Es decir, Jesús está ratificando la esencia de la familia. Vamos a ver Mateo 8:14. Dentro de este milagro dice que sana a la suegra de Pedro. Preocupación por la familia, porque sabiendo que la suegra estaba enferma, de pronto diría, vamos a hacerle el favorcito a Pedro, pero no, la sanó. Jesús preocupado por la familia. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía dentro de la casa. Esa actitud. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Dónde se realizaron esos milagros? ¿Dónde fueron libres los endemoniados? ¿En la casa de quién? ¿De quién? De Pedro. Ahí estaba Pedro, su mujer, su suegra, sus hijos. Es decir, Jesús ratificando que dentro de las casas también hay restauración. Vamos a leer Lucas capítulo 7. Versículo 11 en adelante dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Jesús ratificando la importancia de la familia. Aquí tenemos una familia ya incompleta, ¿no? Una mujer viuda con su hijo, pero era familia. Y vamos a ver Juan capítulo 11, verso 5. Ahí vas a encontrar una historia, y es Jesús en casa de Marta y de María y de Lázaro, y la resurrección de Lázaro. Jesús ratificando sus milagros dentro de la familia. Si Jesús no hubiera estado interesado sino en nada más alcanzar hombres por doquier en la calle, o alcanzar hombres como sea, Él no se hubiera preocupado por llegar al corazón de las casas. Pregunto,
¿Ha llegado Jesús a tu casa? ¿Ha llegado Jesús a tu casa? ¿Se sienta Jesús a la mesa contigo y con los tuyos? En estos días estuve hospedado en la casa de un pastor. Tiene 4 hijos, todos varones. Y lo bonito poder ver que siempre mandaban a orar al más desordenado, a uno de los más pequeñitos. Y oraba diciendo: papito Dios, gracias. Y oraba uno por los que estábamos en la mesa, con nombre propio. Y al final, amén. Sin saber pronunciar muy bien las palabras, así ora. Y eso me impactó porque siempre comen a la mesa. ¿Nos sentamos nosotros a la mesa o al frente del televisor? ¿Cómo es tu costumbre? ¿Mirarle la cara a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿O el canal Caracol? ¿O RCN? ¿El rostro de quién ves cuando estás comiendo? Usted me dice: pastor, no tengo mesa. La mesa no es la tabla o el vidrio. La mesa es la reunión, ¿cierto? Los judíos, muchos de ellos se reunían en el piso. Esa era la mesa. Es mirar cara a cara y compartir estando Jesús en el centro de la familia. Tenemos el plan de hacer varias actividades para las parejas que están por casarse y las parejas casadas, con hijos o sin hijos, las viudas, los viudos. Queremos hacer algunas actividades durante este semestre para poder compartir algunos temas muy importantes acerca del matrimonio y que todos crezcamos en este sentido de matrimonios centrados en Dios, matrimonios centrados en Cristo, mujeres adoradoras dentro de la familia y hombres adoradores dentro de la familia. Cuando 2 personas se casan, todo cambia, indudablemente. Y la mayoría de los conflictos que se dan en la familia es porque el hombre no entiende que todo va a cambiar, o la mujer no entiende que todo va a cambiar. Todas las áreas cambian, indudablemente. Todas las áreas del ser humano, cuando entra a conformar una familia, cambian. Cambia el aspecto físico, cambia el aspecto emocional, cambia el aspecto económico, cambian todos los aspectos, y dentro de ellos aún el espiritual. Y la mayoría de los conflictos que se dan en las familias porque nosotros queremos seguir viviendo como si fuéramos solteros. Muchos. Y el matrimonio es otra cosa. El matrimonio es el cumplimiento de la imagen y el reflejo de Cristo con su iglesia. Y nosotros debemos dejar que Dios esté en el centro. Ahora, ¿cuántas personas quizás viven como esa mujer que necesitaba un milagro porque era viuda y su hijo estaba muriendo? Para ellos también hay promesa como familia. Y también hay responsabilidades como familia, pero también hay bendiciones como familia. Para los solteros o para los viudos o para los separados. También hay promesas porque también hay consuelo. Es decir, toda la iglesia tiene consuelo por el poder del Espíritu como familia. Y aún los que son extranjeros en esta tierra y están solos y no tienen a nadie en el lugar donde están, Dios les ha dado una familia, la iglesia. Amén. En estos días compartía con otra iglesia pequeña
un pueblo más pequeño que nosotros, y veía cómo todos los hermanos estaban unidos como familia. Y escuché en pocos días cómo varias personas de la iglesia tenían dificultades. Uno quedó desempleado. ¿Y sabe lo que hicieron todos los hermanos? Entre todos recogieron para ayudar al hermano. Y uno de ellos le dio posada y desocupó un apartamento para decirle: bueno, quédate acá mientras ubicas el empleo. Y los hermanos de la iglesia se reunieron para ayudarle. Eso me impactó. Luego vi otra necesidad en otra persona de la iglesia y todos se comunicaron para ayudar a esa persona. Eso me impactó. Y cuando alguno está enfermo, todos se comunican y dicen: fulanito está enfermo, hay que orar por él. Y van, oran por él y están pendientes los unos de los otros. Eso es la iglesia, una familia. Una vez escuchaba a un pastor que decía: ¿cuál es tu verdadera familia? ¿Los de sangre que no quieren conocer a Jesús y que no estarán contigo en la eternidad? ¿O la iglesia, tus hermanos que oran por ti, que te ayudan, que ministran tu vida y que estarán toda la eternidad contigo? Eso me dejó pensando. ¿Quién es mi real familia? ¿Los que me odian y que al fin y al cabo van a rechazar al Señor? ¿O los que están contigo en las buenas, en las malas? ¿Quién es tu prójimo? Esa pregunta que hizo Jesús, ¿cierto? ¿Quién es el prójimo? ¿El religioso, el levita, el sacerdote o el samaritano? La familia, hermanos, tiene un sentido tan profundo que nosotros debemos llegar al Señor y pedirle perdón. Pedirle perdón. Y podíamos verificar quizás cuántos de los que estamos aquí crecimos en una familia disfuncional, sin el padre, sin la madre. Creo que muchos, ¿cierto? ¿Y es excusa eso para no tener una bonita familia llena de amor? No, no. No puedo tomar como excusa. La mujer no puede tomar como excusa: es que yo nunca tuve un padre que me abrazara. No, tienes que venir a Cristo y aceptar su amor. O el hombre no puede decir: es que yo nunca tuve nadie a quien abrazar, no tuve una hermana ahí a quien abrazar y sentir el amor de una hermana. No, no es excusa para no tener afecto. La voluntad de Jesús es la restauración y la construcción de una familia nueva. Él primero restaura y luego construye y edifica y sobreedifica en nuestra familia. Y hoy estamos celebrando las madres y ellas se merecen un reconocimiento especial, porque si hay alguien que lucha por la familia son las madres, ¿cierto o no? Germán, ¿qué dice? Que diga que no, dice Jenny. Nelly, Nuris y todas ustedes, ¿quiénes son los que muchas veces se van del hogar? Los hombres. ¿Y quiénes se quedan con los hijos? Las madres. Sufren, son discriminadas. Pero los principios de Jesús son distintos. Anteriormente se decía: el que tiene 7 mujeres, ese es el macho. Hasta sacaron una novela aquí en Colombia hace como 40 años, ¿no? 30 años, el 7 mujeres, ¿cierto? Y era el ídolo. Yo tenía como un año. Ya esos hombres no van. Ahora, hombres íntegros, familias íntegras. Y cuando profundicemos en el matrimonio y todo esto que vamos a estar enseñando, nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios para los matrimonios según la Escritura. ¿No es bueno que el hombre esté solo?
Y dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y ambos serán uno, una sola carne, porque lo que el hombre unió, no lo separe, lo que Dios unió, no lo separe el hombre jamás, dice la Biblia. Ese es el núcleo de la familia, Dios. Esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre jamás. Y la única manera de sostenernos en esa unidad, porque lo que Dios unió, no vamos a destruirlo, es colocando a Dios en el centro. Pero si lo que Dios unió, vengo yo y lo destruyo con mis actitudes, debo venir hoy al Señor. Si lo que Dios unió yo lo estoy destruyendo con mis malas actitudes, debo venir hoy al Señor y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, en realidad quiero que mi familia sea una familia llena de amor. ¿Cuántos quieren una familia llena de amor? Todos. Qué bonito recibir y dar amor. ¿Sabe cuál es el problema? Uno de los grandes problemas en nuestra sociedad, que la gente no sabe recibir amor. La sociedad no nos enseña a recibir amor, sino a rechazar el amor. Entonces también debemos ser ministrados en esa área. Aprender a recibir amor. Hombres que les dan un detalle, cuando las mujeres son detallistas y le traen un detalle a los hombres, y los hombres dicen: ay, ¿tú para qué te pones en eso? Mejor te hubieras comprado una chancleta. Y las mujeres también, que los hombres le regalan algo y dicen: ah, ¿para qué otra vez ese perfume? Ya yo tengo ese olor, ya. ¿Acaso no sabes que tengo otras necesidades? Oye, te lo está regalando de corazón, pero rechazamos, ¿cierto? No estamos acostumbrados a recibir amor. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron desde pequeños a recibir amor. Quizás fuimos maltratados. Y como fuimos maltratados, queremos más maltrato, porque así nos enseñaron y así queremos, porque ese es un método de protección. Decimos: no, yo fui maltratado y soy un berraco o soy una berraca. Disculpen la expresión para los que le ofende. Y queremos tener ese corazón berraco con callos ahí, fuerte. Así es que yo me crié así, yo soy un varón. Y de pronto tiene sentimientos de homosexualismo por dentro, porque fue abusado, porque fue abusada. Estoy hablando como habla Oneis. Eso lo enseña la palabra. Que el amor esté en medio de nosotros. ¿Queremos o no queremos una familia amorosa? Claro. ¿Quién no quiere que sus hijos sean amorosos? En vez de que se levanten los hijos a hacer berrinche y a ser groseros, ¿quién no quiere que su hijo sea amoroso? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean amorosos? Amén. Cuesta, pero hay que sembrar en amor para recibir amor. Si el niño no recibió amor desde pequeño, ¿usted cree que le va a dar amor a los 10 años? No le va a dar amor. Si el niño no recibió una enseñanza para crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia, él no tiene nada que dar. Sin embargo, hay niños que son especiales, salen distintos, crecen en familias disfuncionales y son más amorosos y tiernos que el pastor. No, mentira. Dios es bueno y Él ama a la familia. Y si tú hoy dices que mi familia ha estado totalmente destruida, el Señor puede reconstruir y puedes empezar de cero. Amén. De pronto eres soltero, eres soltera, el Señor te puede dar tu familia, una familia hermosa, si colocas
a Cristo en el centro. Amén.